Pues yo sigo con las propuestas que hicimos en la campaña y una de las propuestas que traíamos era darle una actualizada al eje central, no solo como eje, no, sino el servicio que hay hoy de la central del sur a la central del norte de Tasqueña a los 100 metros, que pudiera evolucionar a algo más potente. Estamos hablando de la mejor ruta de trolebús. El récord, aparentemente, la información que tengo es 14 de febrero de 2020, 87.500 pasajeros en un solo día. Más o menos, ¿no? Siempre pasa de los 80.000 pasajeros al día, con lo cual todavía le gana al trolebús elevado. Utiliza un carril compartido con bicicletas de dimensiones inadecuadas, 360 a 390. Normalmente es 390, pero hay algunos tramos más estrechos, lo cual es peligroso, es incómodo, los trolebuses presionan. Tiene 17 kilómetros de recorrido, en realidad es un poquito más porque al norte al salir tiene que ir a dar una vuelta más lejos para retornar. Pago al abordar, que en algunas paradas es un proceso muy largo. Y eso sí, opera las 24 horas. 4 pesos durante el día, 7 pesos durante la noche avanzada. Entonces, hoy día la ruta es pues, de la central del sur a la central del norte. ¿Qué creo que podría ocurrir? Y ese era el planteamiento en campaña, era llevarlo hasta el límite con el Estado de México, hasta Tenayuca, porque sigue siendo Ciudad de México por eje central, hasta el límite con Tenayuca, ya muy cerca de la zona arqueológica, y ramificar a Indios Verdes, lo cual podría ser muy útil para quienes llegan a esta terminal, para llegar al centro histórico. Y a su vez, pues en la central sur podría enlazarse a otros servicios, de eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Bien, entonces, la propuesta es, bueno, en el caso de el servicio a la central de autobuses, podría haber algunos servicios que retornaran antes y entonces hacerle un retorno elevado para que fuera mucho más rápido el retorno y eso ayudaría muchísimo a los usuarios de la central de autobuses. La otra, lo que les decía, la extensión a Indios Verdes puede ayudar tomando los carriles laterales de insurgentes, también se podrían tomar los centrales, pero eso ya está muy saturado, entonces implica generar un carril de rebase, implica un rediseño de estaciones porque quizá la altura de este servicio sea otra, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, los carriles laterales podrían tener un planteamiento también de un carril exclusivo para este trolebús, tranvía, metrobús línea 10, en fin. ¿Cuál es la clave de esto? Bueno, pues por lo menos es algo que se tiene que evaluar y ese es el planteamiento. En la zona central hay mucho tráfico de paso en el eje central. Eh, es decir, la ola verde que se hace en el eje central es de vehículos que se siguen, que pasan por debajo de Paso de la Reforma y se siguen hacia el norte, hacia la Indevista, hacia la salida a Pachuca, hacia Indios Verdes, etcétera. Entonces, el planteamiento es que evaluemos alguna ruta paralela, no tienen que ser estas, pero que evaluemos alguna ruta paralela donde se pueda hacer un túnel. En el caso de la ruta poniente, pues que también los que vienen por Rosales pudieran tener un bypass en Bucareli y esto ayudaría a generar continuidad en el eje 1 poniente y aquí generar por la diagonal que existe Doctor Bernard en la Doctores hasta Paseo de la Reforma y que ya llegando a Garibaldi pudiera haber una adaptación para que pudiera continuar el carril o los carriles del automóvil hacia el norte. Entonces, este bypass permitiría quitar mucho flujo eh, del transporte público, a, no, más bien mucho flujo de los automóviles por el centro histórico y eso permitir el paso continuo del transporte público. Entonces, este es el planteamiento. Eh, ¿Qué otra cosa es importante mencionar? Bueno, en el caso de la salida por el oriente, pues sería llegar al eje 1 oriente sin afectar el centro histórico, donde se supone que hay estructuras prehispánicas que pueden ser mucho más complicadas de resolver, aunque si nos vamos más abajo de ellas, no debería de ser tan complicado, pero eso es más caro, naturalmente. El cruce de las líneas del metro, la línea 1 del metro, en este caso en Hidalgo, las líneas 2 y 3 del metro, o en el caso de la zona de Tepito, la línea B del metro, ¿no? Entonces son estructuras que también hay que plantear. Bueno, aquí hice una imagen con inteligencia artificial, pero ¿qué puede ser? Imagínense que esto es neumático, que esto no requiere vías, ¿no? Es que es el planteamiento del DRT o del Digital Rapid Transit de Chain and Rail.
o el tranvía tradicional, o buscar algún otro tipo de vehículo eléctrico, bajo o amplio, que pudiera hacerse, ¿no? En este caso es el de Mérida. Que haya un update en el servicio. ¿Qué tipo de servicio? Bueno, pues central, le quitamos carriles al eje central, insisto, o sea, se desvían en el caso de la zona de la Doctores a Reforma, y entonces esto permite mayor fluidez en el eje central sin necesidad de concentrar tantos carriles en un solo espacio. Y específicamente en el centro podemos hacer solamente carriles de servicio con el tranvía al centro. Aquí este espacio se puede convertir en estación donde sea necesario, y los carriles de coche solo serían uno por sentido, pero con una lógica de servicio, y la ciclovía sería mucho más amplia porque hay también bicicletas de carga o los triciclos, etcétera, ¿no? Entonces, este es el planteamiento a la altura de San Juan de Letrán, y desviar el tránsito que hay con otros vehículos al entrar al centro histórico, y gestionar todo el tránsito desde Ajusco, ¿no? Desde División del Norte hasta la Doctores también, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento. ¿Qué es lo que pasa hoy? Bueno, pues hoy tenemos tiempos de semáforo demasiado largos. Esta cantidad de gente que se junta en Juárez o en Madero, pues en realidad obedece a un ola verde que a veces dura 2, 3, 5 minutos, y que no debería ser así, ¿no? Entonces es hacer un eje central mucho más amable, peatonal, pero peatonal no ampliando banquetas, sino peatonal haciéndolo amable con la semaforización. Eh, ¿Qué tipo de servicio estábamos imaginando? Bueno, pues, estábamos imaginando una cosa biarticulada, ¿no? 240 pasajeros, o un tram, ¿no? De 300 pasajeros, que podríamos llegar hasta un poquito más, 330, 350, por ahí. Que al inicio opere con material rodante de menor capacidad, ¿no? Es decir, no tiene que nacer con esta capacidad, pero sí hacer un diseño de estaciones que permita operar con esto. Un vehículo por minuto significaría, ¿no? Que la hora pico podemos llegar a tener 14,400 pensando en uno 240, o 18,000 pasajeros pensando en un tranvía de 300, lo cual da una capacidad superior a los 3,000 usuarios considerando los dos sentidos de circulación. Pago antes de abordar, ¿no? Se abordan las estaciones, pero ya llegaste pagado, ¿no? Y eso no te retrasa tanto el funcionamiento. Semaforización favorable al transporte público que permite operar esta cantidad de vehículos. Y en el centro histórico, pues estaciones semiabiertas de bajo impacto. Hay que tener en cuenta que en el centro histórico el eje central no es tan amable con la imagen urbana del centro histórico, ¿no? El patrimonio artístico histórico. En el eje central hay más de siglo XX, porque están los parabuses son techados naturalmente, no son cerrados, pero existen burladeros en todo el eje central. Quiero decir, estas rejas que impiden que uno cruce en cualquier lado. Entonces estos burladeros cumplen una función antiestética que en realidad pues, podríamos reemplazar por algo mucho más amable. Entonces la sección mejoraría la imagen. Y el corredor también puede tener una resiliencia. Aquí estoy volviendo a poner el plano, porque considerando que esto puede extenderse por la línea de Aztecas, pues en realidad tenemos un corredor desde Tenayuca hasta Aztecas, pero con el ramal de Indios Verdes, y eventualmente un ramal al Metro Universidad. Tenemos un servicio en paralelo a la línea 3 del metro, ¿no? Entonces, esto incrementa la resiliencia. Ese planteamiento, ¿no? Que hacíamos en campaña de una línea 10 del Metrobús, o como le queramos llamar, ¿no? Esto ya, la numeración pues, de un conceptual es mucho más complicada. Yo soy Roberto Remes, yo soy el autor de esta propuesta, pero lo hicimos para la campaña de Santiago Taboada, pero en realidad es una propuesta para la ciudad que sigue viva. Muchas gracias.